A reading from the letter of Saint James. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Note this, dear brothers and Tengan sisters. esto presente, mis Everyone queridos should be hermanos. quick to hear, Sean todos pronto para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por lo tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarlos. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua, pero se engaña, su religión no tiene contenido. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Verbum Domini. Who shall live on your holy ¿Quién puede habitar en tu monte, Señor? ¿Quién puede habitar en tu monte, Señor? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. ¿Quién puede habitar en tu monte, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. ¿Quién puede habitar en tu monte, Señor? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. ¿Quién puede habitar en tu monte, Señor? Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo that we might see how alegre tu corazón para que podamos ver el corazón de aquellos que pertenecen a Dios. Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. When Jesus and his disciples En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. brought to him a blind Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. to touch him, Él lo sacó he de la took the aldea, blind man by the hand, llevándolo de la mano. him outside the village. Le untó saliva On his eyes, en los ojos, he laid his hands on the le blind man. impuso las manos y le preguntó, See anything? ¿ves algo? Looking up, the man replied, Empezó a distinguir "See people looking y like dijo, trees." veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Then he laid hands on the man's Le puso eyes, otra vez las manos en los ojos. and he saw clearly. El hombre miró, estaba curado And he could see y everything veía distinctly.
todo con claridad. Then he sent him home and said, Jesús lo mandó a casa diciéndole, "Even go into no se lo digas a nadie en el pueblo. Verbum Domini. Every year, Todos los años vemos un fin llegar con una lista de lo que se ha llamado sus héroes más importantes del año. in the year Y 2011, en el año 2011, one of the uno de ellos, que fue escogido heroes, those who made a como difference uno de in sus people's 10 héroes lives, principales, los que hicieron algo diferente en la vida de la gente, se llamaba Bruno Sarato, an Italian immigrant, italiano inmigrante learned how que to cook aprendió in his parents' a restaurant cocinar in Verona, en Italy. el restaurante de Verona, Italia, de sus padres, sin conocer el inglés hace 30 años a California. And it was there that first he started Fue allí que primeramente comenzó con fregaplatos y luego empezó con su restaurante, que es un restaurante italiano muy exclusivo, el Diana House But he wanted to give something M back to House, the y community. quería devolver algo a la comunidad. Y en el 2003 comenzó lo que se llama el Club de Catalina, que tiene el nombre de su madre, Caterina, Still living in Italy. que todavía vivía en Donated Italia. much of the Donaba mucho de los ingresos de thing that he had started eso que había to the comenzado local él Anaheim Boys al, and Girls Club. al Club de Niños y Niñas de Anaheim, cuando su madre llegó a visitarle en el 2005. Su He brought her mamá, over to the Boys and Caterina, Girls lo Club. llevó al Club de Niños y Niñas y allí le estaba mostrando. Ella no hablaba And they inglés came across a boy y that was se there tropezaron con un eating a bag muchacho of que estuvo allí, que kids. estaba Came to find out comiendo that was papitas his supper fritas, for the una night. bolsa, y le dijo que eso era lo que iba a cenar esa noche. Muchos de los muchachos allí Boys Club en el club are what are called motel son lo que se kids. llaman niños de motel, Parents are- es decir, sus their padres, families are like one sus step familias away son from como being on the streets. personas que están a They don't un have enough money paso to make a deposit de on andar their en la apartment. calle, no tienen suficiente dinero para poner un depósito en un apartamento, así que en estos moteles muy pobres, donde se encuentran drogadictos y prostitutas, es un ambiente horrible. Allí vive una familia completa que vive en una sola habitación y con frecuencia los muchachos tendrán quizás una comida en la escuela, pero no cenan. Well, to his mother, this was something that Pese a que su mamá, esto era algo inaceptable, que un muchacho tuviera que acostarse a dormir sin haber comido esa and noche. so she said, "You must Entonces ella dijo, tienes que darles de comer. And he resisted because there were 70 kids. Él se resistió porque había 70 She muchachos. herself had always Ella found a mismo way after siempre World había War II encontrado la in Italy forma, to después de la Segunda feed Guerra her own Mundial, 7 children para dar de before comer a they went sus to bed. And she said, 7 "No, hijos antes de you must acostarse. feed them. No, dijo, tienes que darles de 70 comer. kids here." Pero hay 70 muchachos, And dijo she él. continued to Y press as an continuó Italian mother can. presionando como puede hacerlo una And mamá finally, italiana. the director Por of the Boys último, and el Girls director Club, he saw del club this de muchachos conversation y going on muchachos que and vio que sucedía esa conversación, por último dijo, mamá, bien, bien. Y entonces los dos fueron a su restaurante. Ella ayudó a cocinar 70 comidas de pasta para los muchachos y nunca se detuvo. Hoy da de comer a 200 niños a diario en 2 ubicaciones distintas. Son muchachos de moteles. Se le nombró uno de los 10 héroes principales. ¿Qué dijo Santiago en la primera lectura del día de hoy? Sean hacedores de la palabra, creadores, no sencillamente escuchan la palabra, sino que se engañan con eso. Uno puede tener buenas intenciones, pero yo debo regresar a la iglesia un día, diría uno. O algún día haré algo bueno para otros, por otros. O quizás algo como decir voy a dejar de pecar, o quizás mañana lo haga. Estas son buenas intenciones.
Pero como dijo Santiago, estas buenas intenciones no logran nada. El camino hacia el cielo está pavimentado de buenas intenciones. Santiago, entonces, no era cuestión, lo que dice él, de escuchar la palabra, sino hacer algo al respecto. Dijo algo muy hermoso. Humildemente den bienvenida a la palabra que ha sido plantada en ustedes. Así que piensen en esa parábola del Señor, de las simientes que caen en buen terreno, en terreno malo. Quizás Santiago se refería a esta bienvenida de la palabra que ha sido plantada en usted. Piense en eso, la palabra de Dios que viene a uno en la misa, en las escrituras, por medio de la EWTN, por medio de los diferentes eventos de nuestra vida, en que en nuestra cultura cristiana todavía tiene muchos elementos de la vida viva. Por ejemplo, la palabra de Dios, el ejemplo de Bruno Zarato, que va a ayudar a alguien con necesidad. Por lo tanto, dijo, bueno, bienvenido a esa palabra. ¿Y por qué? Pues porque puede salvar el alma suya, dando la bienvenida a esta palabra que ha sido plantada en nosotros por ser creadores de la palabra, y eso es lo que va a conducir a nuestra propia salvación, a nuestra propia santificación. Y si miramos al Evangelio del día de hoy, en que Jesús hace algo distinto, pone saliva en los ojos de este hombre, y eso por supuesto puede recordarnos acerca de la vida de la sacramental de la iglesia y de Dios, que ese espíritu se convirtió en hombre y se hizo parte de nuestra humanidad y todavía sigue tocándonos y trayéndonos sanación y gracia. Y que fue algo que gradualmente creció en este hombre, esta sanación, que fue algo gradual. No sucedió la primera vez, pero siguió. La segunda vez entonces fue restaurado a la totalidad de la visión. San Jerónimo tiene una hermosa palabra acerca de este evangelio. Dice él, la saliva de Cristo es la doctrina que procede de su boca. Nos cura a nosotros de nuestra ceguera al traernos progresivamente al conocimiento de Dios. Ven, cuando damos la bienvenida a esa palabra a nosotros, se plantea a nosotros tratando de ser creadores de esta palabra, no solamente oyentes, que algo va a hacer que va a crecer progresivamente, que es este conocimiento de Dios, que este médico de Cristo que salió de su boca y llegó a nosotros y se nos dio por medio de la iglesia. Por lo tanto, podemos pensar en virtud, en la virtud, y como Santiago habló ayer acerca de cómo que vicios, que deseos pueden conceder y dar espacio para el pecado y que a la larga conduce a la muerte. Eso es un hábito malo que seguimos teniendo y que el pecado engendra más y más, algo que se clava en nosotros, donde la virtud es un buen hábito que se clava en nosotros en una dirección hacia el bien, utilizando nuestra energía, nuestro poder, nuestra capacidad, donde Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros lo vamos a dirigir hacia un fin bueno. Es por eso que es bueno tener una buena espiritualidad, donde estamos tratando de crecer progresivamente y vivir de acuerdo con esta palabra de Dios, que escuchemos esta palabra, meditemos sobre ella día y noche y le demos la bienvenida plantada en nuestra alma, y eso puede conducir a nuestra salvación y eso puede llevarnos a ponerlo en práctica. Recibí una carta ayer de un amigo de la península norte de Michigan. Ella me envió un artículo, una oración. Creo que es una meditación de que un sacerdote que vivió hasta los 100 años de edad, se llama el padre Joseph Gandek, murió el 13 de septiembre del 2011 a la edad de 100 años. 74 años fue sacerdote y sus propios padres habían sido inmigrantes polacos. Fue a la edad de 90 años que dio
su primera comunión. Pensó en ser un sacerdote por el júbilo de estar cerca de Jesús. A la edad de 14, su padre le dio un guía para el joven, algo que la gente a veces piensa que era un guía joven, popular para la gente en aquella época. Fue algo que le afectó y comenzó entonces a estudiar para el sacerdocio. Lo ordenaron y su sacerdocio fue uno de gran generosidad que le ayudó a encontrar vivienda para la gente de bajos ingresos en una iglesia en que no había una iglesia católica, en una zona. Por ser el primer pastor de esa iglesia, el Club de Leones lo mencionó Ciudadano del Año por su trabajo en el centro, y se retiró a los 80 por estar herido. A la edad de 80 años escribió 3 libros. Una de las cuestiones que él encontró fructífero en su propio ministerio es algo que él decidió hacer, visitar a las viviendas de la familia. 300 familias visitó él y dijo que esto era algo que era tanto efectivo como que recompensaba mucho como pastor a él. Sin embargo, escuchen estas palabras que él escribió. Es como una especie de epitafio hacia el final de su vida. Dijo: Dios en su bondad misericordiosa me ha dado a mí para ser uno de sus sacerdotes, para que yo pueda ser un agente para traer los frutos de la redención de su Hijo Jesucristo. Piensen acerca del Evangelio del día de hoy. Jesús y su sanación con su saliva, la imposición de manos y cómo ese ministerio continuó por medio de nuestros sacerdotes, que él entendió que él traía esta redención, estos frutos hacia la gente. Y continuó diciendo: a lo largo de mi vida sacerdotal y todo lo que yo he hecho, y ha sido mi preocupación principal con la gracia de Dios, el ser un fiel siervo del Maestro, y sobre todo nunca ser fuente de escándalo de una persona que se me haya confiado. Haya tenido éxito o no, me someto al juicio de mi Maestro, y a consecuencia de su gran misericordia, Él siempre me perdonará mis imperfecciones y pecados, y que me concederá la participación en aquellos que le aman por sobre todas las cosas y dejarlo todo por Él. Es cierto que todas estas cuestiones que da un sacerdote no se comparan en nada, pero a veces han aparecido atractivos. Con su gracia he buscado esto en todo momento para ser desapegado o un deseo por ellos, por la fidelidad al sacerdocio que me ha confiado a mí. Yo oro, por lo tanto, que con todo mi corazón, que Él sea un juez misericordioso y me recompense con la visión eterna de sí mismo en la vida eterna. No que yo me atreva a tener una recompensa tan grande por el poco servicio mío, pero únicamente por su infinita bondad y generosidad para con sus siervos y amigos. Es un hermoso pensamiento hacia el final de su propia vida. Por lo tanto, esa palabra de Dios que ha sido implantado en nosotros hoy, démosle la bienvenida. Es capaz de salvar nuestra alma para ser hacedores de la palabra, no solamente oyentes, buscando ser fieles al Señor. Y como nos pida Él que nosotros sirvamos, a veces se nos hace saber a nosotros por una necesidad de la que nos convencemos y que presiona sobre nuestro propio corazón, y tenemos la capacidad para cumplir esa necesidad, como dijo Bruno Zarato y su madre, al ver estos muchachos que vivían en moteles, que necesitaban una buena comida al final del día. Al igual que el padre Joseph Kondek, que en un lugar creó una iglesia católica y en otro lugar creó viviendas para gente pobre y llevar allí los sacramentos para ser instrumentos de la gracia para el pueblo de Dios. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Así que tratemos de ser fieles
con la gracia de Dios, sabiendo que todo está en su gracia, tanto el hacerlo para hacer el bien y la habilidad para lograrlo. Que seamos sus fieles siervos y disfrutemos algún día la recompensa del siervo fiel, dándonos la bienvenida a su reino para siempre.